Creció en una casa en donde la música y la literatura circulaban en el aire. Las canciones de nuestra querida aldeana María Elena Walsh le acercaron música y poesía a través de las historias maravillosas que la inspiraron. Fue la semilla que hizo que brote su pasión por comunicar. Canta verdades con la sencillez y la libertad de un pájaro. Escribe desde la ventanilla el extraordinario mundo de lo cotidiano. Como música empezó su trabajo con el dúo Calliope junto a Silvina de Faveri en 2008. Con esta formación editó su disco homónimo. En 2015 comenzó a formar parte de Canción en Movimiento, un colectivo de cantautores tucumanos autogestionado que busca difundir e impulsar el trabajo de cada uno de sus integrantes. Junto a otros músicos de la provincia como Alejandro Kaplan, Jorge Stoján, Indio Cancinos, Flavio Viera. En 2018 sacó su disco solista Agridulce. Su pasión por las letras la llevó a licenciarse en letras en la UNT. Escribe en Facebook, Instagram y actualmente lo hace en La Palta Tucumán, colectivo de comunicación popular del cual forma parte. Bienvenida a la aldea, Ana Yeyer. Hola. Bienvenida, Ana. ¿Cómo están? Qué linda presentación. ¿Cómo va? Salió. Muy bien. Muchos nombres propios. ¿Cómo estás, Ana? Con los nombres hay un poquito... Sí, siempre tenemos ahí, pero está bien. Es parte de la lengua de lo que hablábamos de cómo se... Eran difíciles. ¿Cómo va? Bien. Contentos de tenerte acá, Ana. Igualmente, gracias por invitar. Estuvimos investigando y leyendo. Si bien ya te conocíamos, leímos los artículos, la poesía, la música, sobre todo... pero para arrancar quería preguntarte qué pasa en el medio de esa vida de esa niña con 9, 10 años que escucha a Silvio Rodríguez, quizás entendiendo o no lo que cantaba, pero le llamaba la atención. ¿Qué pasa en el medio de una niña de 9 años ahí en ese momento hasta que compones la primera canción? Sí, con Oliverio Girondo en el medio. ¿Qué pasa en ese tránsito? ¿Qué cosas pasaron que decidiste meterle por ese lado? Bueno, pasan un montón de cosas. A los 9, 10 años, que es cuando empecé a escuchar Silvio y todo eso que sonaba en mi casa y que por ahí lo escuchaba como de una manera más pasiva, y después me sentaba a escucharlo, no lo entendía, creo que no lo entendía, tenía unas letras muy difíciles para mí, pero había algo de ahí que me gustaba. Y a esa edad más o menos empecé a estudiar guitarra, aprender a tocar la guitarra como una optativa en el secundario, en el primario en ese momento, en la escuela donde iba. Y ahí a tocar, como a sacar los temas que me gustaban, con los mismos 2 o 3 acordes que todavía toco, porque nunca me dediqué a esa parte. Pero sí me abrió eso como una puerta. Después empecé la facultad, me gustaba mucho leer, entonces entré a letras. Ahí apareció Girondo. Yo leía poesía, pero no sé, habré leído Benedetti, las cosas que me daban para leer en la escuela, ¿no? Claro. Gustavo Adolfo Bécquer, esas cosas que no me gustaban mucho. Y después encontré otra poesía, que por ejemplo la de Girondo. Y más o menos cuando estaba también en la facultad, a los 21, 22, me reencontré con una chica que iba a mi misma escuela y con la que tocábamos en los fogones, que es Silvina, que nombraste. Íbamos a escuchar los recitales de la canción de autor acá en Tucumán, que había una época en que había muchas bandas, dúos sobre todo, dando vuelta, ¿no? Entre esos el de el Indio Cancinos, que era Caín y Abel. Si los nombro me voy a olvidar de otros, pero había como ciclos, ¿no? Entonces nos encontrábamos de nuevo en esos lugares, ya no nos veíamos en la escuela y nos encontrábamos ahí. Y alguien nos dijo, suenan bien las voces, deberían hacer algo juntas. Y nos empezamos a juntar y a hacer música de mujeres, de cantautoras mujeres, buscábamos que sean intérpretes, pero también autoras. Y empezamos a pensar en hacer temas propios. Y yo tenía un montón de cosas escritas y ella tenía otras, entonces nos la intercambiamos y a ver quién le ponía música a la letra de la otra. Y funcionó. Y así empezaron las canciones, de casualidad un poco. ¿Y cómo fue el proceso ese también de buscarle la música a las canciones? ¿Cómo
¿Cómo lo trabajaste? Yo sigo pensando que es un golpe de suerte y que a veces me pasa que siento que no sé si va a volver a pasar alguna vez de nuevo y después pasa. Entonces cada vez que pasa es como una especie de como un milagro y no sé si se va a repetir. Una alquimia así que baja Sí, de... O que sí, sí, es como un poco un juego, no me pasa siempre, me cuesta un montón, o sea, no soy esa gente, tampoco tengo disciplina, quiero decir que no es que lo busco y no me sale, me cuesta mucho y cuando me sale generalmente es porque es algo que estuvo ahí en algún lado como macerando y bajó después, pero generalmente, o sea, hice de todas las formas posibles, hice poesías que después les puse música mucho tiempo después, hice una, no sé, se me ocurrió una melodía y sobre eso puse una letra que me parecía que venía bien, o las hice a las dos cosas juntas, como que cada una, hubo distintos procesos, así que no sé cuál es la receta. Sí, y vos tanto como escritora como cantautora, ¿con cuál de las dos expresiones artísticas empezaste y con cuál te sentís más cómoda? Yo, es paradójico porque te diría que cantautora, si bien yo no soy música. Claro. A mí me costó mucho eso, digamos, de la definición, porque porque generalmente en los círculos en los que uno se nombra como cantautora hay músicas. Y yo conozco músicos y músicas extraordinarias, yo no soy una, digamos, pero tampoco en algún momento me sentí más cómoda diciendo, bueno, yo lo que hago son canciones. Escribo desde muchísimo antes, me es mucho más fácil escribir, pero en el camino se cruzó esto de las canciones y me parece que es también como más quien me pueda conocer me conoce que como escritora. Lo de empezar a mostrar lo que yo escribo vino muchísimo después, hace no tanto tiempo te diría, entonces cantautora es el que me queda más cómodo, en el sentido más estricto, ¿no? Porque yo sé que la canción de autor es un género que a la vez musicalmente es bastante amplio, pero en el sentido literal de que soy la que canta las canciones que hace ella, digamos. Qué importancia también, el programa pasado hablábamos con Marco Rossi, nos contaba la importancia de un otro para empezar lo que sea, ¿no? A escribir, a plantearse, a definirse, ¿no? Cuando uno dice, bueno, soy músico, soy música, quiero esto, y a definirse, y la importancia del otro que responde y te dice, o de un conjunto de personas que te dicen, bueno, no importa. No te vamos a empezar a venir a decir, bueno, a ver, las condiciones, sí hay capaz espacios, pero bueno, en el caso, digamos, no hay como un juzgamiento de decir, bueno, no importa qué conocimiento tenés, lo importante es lo que sacás, independientemente de la formación, te sentís también cómoda, ¿verdad?, en esos espacios, o cómo es el laburo en esos espacios cuando trabajás con otro. Bueno, formaste tu primer trabajo con música, un dúo, ¿no? Empezaste con otra persona. 2008. Entonces la importancia de tener a alguien al lado, ¿no? Para mí es total, porque yo funciono mucho en tándem, digamos, o con un equipo, porque por ahí me cuesta mucho impulsar algo. Yo creo que si no hubiera sido por este contexto de dúo, yo no sé si me hubiera animado a cantar en público así, ¿no? Ni a tener la idea de hacer canciones. Yo no era que yo quería hacer canciones de que era chica, no sabía que eso podía hacerlo en realidad. Y después también ustedes nombraron la Canción en Movimiento, que es un colectivo de cantautores. Eso también me ayuda. Agridulce, que es el disco que saqué hace poco, hace unos años, sola. En realidad tampoco es tan sola, porque lo produjo Juliana Isas, que sí es música, que es una gran música y además mi amiga. Entonces me parece que sin esos como andamios yo por lo menos no funcionaría. ¿De qué se trata? Si nos podés comentar un poco acá a la audiencia, el colectivo Canción en Movimiento. ¿De qué? Canción en Movimiento es un colectivo de cantautores de música independiente, no nos graba Sony ni nada de eso, precisamente, y un poco la idea era juntarnos para ayudarnos, ¿no? Desde hacer recitales juntos y colaborarnos hasta que la gente que me podía escuchar a mí los escuchara a ellos y al revés, hasta presentarnos en proyectos. Ahora, por ejemplo, Canción, el colectivo, junto con otro que se llama Verde Eucalipto, que hay otros dos chicos que son Carlitos Andújar y Martín García, también son cantautores. Venimos armando hace 3 años un festival de cantautores en Tucumán que se llama el Víctor Jara y que está en el marco del Septiembre Musical. Entonces también la posibilidad de gestionar eventos, de traer cantautores de otros lados para acá, que conozcan Tucumán y hacer como esas conexiones con gente de otras partes del país, por ahí de Latinoamérica, como ha pasado también. Un poco esa es la idea. También es una decisión, ¿no? Porque por ahí
Si te preguntan y te dice, bueno, la canción, digamos, para presentarla o armar un festival, una fecha o algo, ¿no? Y siempre por ahí estamos acostumbrados a que se busque, no quiero decir con esto que sean todos los casos, pero digo que se busque, bueno, a ver qué canción va a ser el gancho o qué canción conocida, o hay algún cover como para que entre. Y por ahí también es una decisión el decir, bueno, estas son mis canciones, puedo versionar de ciertos autores, pero quizás no son los ganchos, ¿no? Que uno está acostumbrado a decir, bueno, con este entramos de 10 para... Quizás es también una decisión y quería preguntarte en qué momento fue, de acuerdo a lo largo de tu historia, porque ya llevas una carrera con un disco, el disco que tiene el dúo, hay, digamos, trabajos bastante producidos. Entonces decía, ¿cómo está esa decisión a lo largo de la historia que a veces puede flaquear, ¿no? Puede decir, bueno, estoy laburando tanto por estas canciones que cuesta un poco más hacerle, no te digo el gancho porque quizás no es el fin último, pero hay que remarlo un poco más para defenderlas. ¿Cómo es tu decisión, ¿no? A lo largo de tu historia musical? Mira, yo no me lo he vuelto a plantear demasiado, ¿no? Como que al principio me costaba más porque me daba cuenta de que, no sé, como este público acá o en este bar, Claro. si nos pusiéramos a cantar canciones, no sé, de que en el dúo, por ejemplo, sonábamos bastante bien haciendo, por ejemplo, Ella Baila Sola, que Claro. son esas armonías, ¿no? Sí. Quedaba bien. Bueno, Ella Baila Sola hubiera sido Muy buen ganche. hacer covers de Ella Baila Sola, hubiera sido Claro, un hit. Ya nos claro. estarían invitando en todas partes a animar, sobre todo cumpleaños de, no sé, de millennial seguro, o sea, no mucho más, pero la verdad que ahora ya no lo pienso tanto, o sea, Claro. no es algo que me planteo. A veces sale mejor, a veces sale peor. No es fácil hacer canciones propias porque la gente a veces, bueno, no, es difícil escuchar algo que uno no conoce, yo lo entiendo, pero bueno, a veces sale mejor y otras sale peor, pero en todo caso si sale mal es como una manera de fracasar bien, ¿no? Claro, O sea, incluso- porque haciendo covers nadie nos garantiza nada Claro, tampoco. claro, incluso planteándotelo o no, lo mismo decidís cómo seguir para adelante y bueno, vamos con lo que... la otra vez estuve cuando fue el Día de la Memoria, Ujú. también que cantaste, y fue muy emocionante estar, digamos, ahí, y en el próximo bloque vamos a hablar de esto, vamos a una tanda y ya volvemos. Continuamos charlando con Ana Yeyer. Te quería preguntar, ya trayéndote un poco más a la actualidad, más allá del disco en sí que presentaste, estás armando algo nuevo. ¿Y cómo es ese proceso de armar una banda y de producir un disco? Bien, bueno, es distinto cada vez. Esta vez no es igual que la anterior, también esta vez en pandemia y con un montón de cosas. Lo estoy produciendo con Juliana Isas también, con la misma que produjimos el Agridulce, pero ahora ella está a la distancia, entonces hacemos un trabajo a la distancia, así, una cosa extraña. Agridulce fue grabado en el estudio de En el estudio Rojo, ¿verdad? en Tafí, sí, Perfecto. con Ale Rodríguez. Y ahora estamos trabajando como Buenos Aires, Tucumán, entonces se está haciendo allá todo y quizás tenga que en algún momento ir a grabar allá, pero bueno, todavía está eso en proceso. Así que es diferente siempre. Yo en general, me gusta como buscar buenas alianzas. En el caso, bueno, de la Juli fue ir Claro. mostrar las canciones que ya las conocía porque ella tocaba conmigo, distintos instrumentos que toca, y mostrarle y decirle, bueno, a ver qué se puede hacer con esto y confiar en lo que ella puede hacer, obviamente, pero es como una conversación todo Claro, el un tiempo de diálogo. a ver esto, ¿te gusta? Sí, no. Claro. Porque aunque no lo puedo hacer, digamos, puedo saber o sea, sé lo que espero Claro. de cómo quede esa canción. También a veces me sorprende y me gustan, es como hacemos tratos, Claro. cedemos acá y... Ya hay una confianza ahí para decir, bueno, esto no, esto sí, ya hay un creo que diálogo. tiene que haber, a mí me costaría mucho si eso no fuera así. Claro. Bueno, empezamos a meternos, si querés, vamos a hacer un estreno, se puede decir. Bueno, sí. Material nuevo, exclusivo acá en No Algo en la está- Aldea. No está grabado en No está ninguna en ningún parte lado. Qué todavía. bueno, che, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a hacer un poquito de lo que va a estar en el... Obviamente esto es muy acústico, una guitarra nada más, pero lo que va a sonar en este nuevo disco que ya pronto estará por ahí. Esta canción es de Pandemia, la hice el año pasado, en marzo, cuando creíamos que en septiembre se solucionaba todo o algo así. Dos semanitas. Sí, la hice, perdón, en mayo, creo que fue en mayo, habiendo pasado abril y todo. Claro.
Y con esto de por ahí en ese marzo despedirse de la gente y pensar que al día siguiente nos íbamos a ver como si nada, y eso nunca pasó, y quedaron por ahí como muchas cosas colgadas. La canción se llama Las cosas pendientes. Acordate de mí en el último encuentro. Vos querías salir por los bares del centro. No te pude decir que ya desde hace un tiempo hay rayones de vos en todos mis cuadernos. Caminando volví, masticando el silencio, esperando que así se curara el deseo. Y ahora que no hubo abril para vernos de nuevo, de tanto que guardé, algo me creció dentro. Voy a hacer la canción de las cosas pendientes pa' cantarte la voz. Entre un mundo de gente habrá luces y alcohol y amigos en la calle. Acordate de mí para cuando esto pase. Acordate de mí para cuando esto pase. Dios. Sí, sí. Ana Como, Lecerre. lo dejemos en stand-by. Total. Bueno, hermosa canción. Quería preguntarte también, estábamos hablando de la importancia de, como medio de comunicación, qué es lo que decimos, como lo hace también un artista que compone, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, a dónde lo va a decir. Y te quería preguntar, porque también participás en el espacio de comunicación, lo decíamos en la presentación en La Palta, la decisión también de estar en un espacio y de comunicar un montón de cosas y la necesidad también, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso ahí en La Palta? Bueno, yo en La Palta estoy desde el 2014, La Palta existe desde el 2010, o sea que ellos ya tenían un buen camino recorrido cuando yo llegué. Yo me metí escribiendo una nota periodística, yo no sé, mis compañeros son de comunicación, yo no me dedico a eso, me cuesta un montón, nada, no, la verdad que no es mucho lo mío el escribir periodísticamente, lo puedo hacer, pero no es lo que más escribo. Y me metí a eso y después, mucho tiempo después, me di cuenta que en realidad lo que estaba buscando era un espacio de militancia y que lo conseguí, ¿no? Porque La Palta somos un colectivo de comunicación popular en donde se comunica, por supuesto, pero a partir de una serie de ejes que son ejes de militancia, ¿no? Pueblos originarios, género, diversidad, derechos humanos, entonces luchas sociales. Entonces es militar ahí, o sea, o comunicar desde ahí es meterse a todos esos espacios, participar de mesas de articulación, involucrarse con lo que se está contando, digamos, no solamente mirarlo desde afuera, como los medios hegemónicos hacen en general. Claro. Entonces ahí conseguí un poco eso, que yo no sabía que estaba buscando, porque la militancia un poco creo que la hice, o sea, vengo de una casa militante, entonces claro, me parece que eso estaba en mi casa. Claro. Íbamos con mi familia, no sé, a las marchas del 24, pero nunca desde un grupo o desde un partido político, desde una organización social, claro, hasta que entré en La Palta. Tremendo la importancia también de, por ahí uno tiene, hablamos con muchos músicos y músicas que nos dicen, bueno, la importancia de, en mi casa se escuchaba mucha música, entonces bueno, ya había en la cuestión política también, pero a veces se da la cuestión de que dice, bueno, yo no tenía esa línea en mi casa, ya sea musical o de militancia política, y lo mismo había una necesidad de encontrar un espacio, de buscar, de decepcionarse, de ilusionarse, de construir, y esa necesidad, cómo está hoy en día, para adelante, en lo que está
o sea, si querés hablamos de música, de militancia, que está todo unido obviamente, pero para adelante, ¿cómo está Ana Yeyer para adelante? ¿Qué es lo que...? ¿De las dos cosas juntas? Sí, todo. Bueno, con la música, eso, un poco lo que decía al principio, para mí es como una suerte seguir haciendo canciones, mientras pueda seguir haciéndolas las haré, y está ese proyecto ahí del disco que me tiene ilusionada. Siempre está bueno tener algo adelante como para ver qué, ¿no? Claro. ¿Qué va a salir? Las canciones generalmente como que me empiezan a aburrir las anteriores, entonces siempre como las últimas canciones son las mejores. Yo pienso que todos pensamos eso, ¿no? Los que hacemos canciones creemos que las mejores son las últimas. Claro. O sea, nadie dice que la mejor novia era la anterior, ¿no? O sea, es un poco eso. Pero pienso eso con las canciones, entonces me tiene como muy con y agarrada eso. Y en cuanto a la militancia, que van por un poco por el mismo lado, también hay mucho por hacer. Con La Palta seguimos ahí al pie del cañón. Es muy difícil hacerlo ahora en cuarentena también, porque nosotros funcionamos mucho también con las coberturas, claro, con las marchas, eso se redujo bastante. Pero bueno, un poco se sigue haciendo concentraciones y esas cosas y tratamos de estar ahí. Sí. Y bueno, y la música y la militancia, hoy por ejemplo, o ayer, no sé, ya veía un festival, las chicas de las compañeras de Santiago, Músicas de Santiago, que son las que organizan el encuentro de mujeres, de músicas, habían compartido un flyer de un festival que no sé si es en Maimará, el festival del choclo, no sé qué era, de esos que son varios días. Sí. Y era un festival que el flyer llama mucho la atención, sobre todo por el flyer, porque son esos que tienen, bueno, la información y pegado como el perfil, los contornos de todos los músicos. Claro. Son todos hombres. Y era un perfil, salvo una coplera y una nena cantante, todos hombres, pero y llama mucho la atención porque están un montón de fotos pegadas. Claro. O sea, son una grilla enorme de gente, porque ponerle que son como 3 días. 2 mujeres. Y porque una coplera, no han conseguido coplero, supongo, no sé, como que las copleras son mujeres, entonces, bueno, ¿qué va a ser? Se viene luchando mucho por los espacios, ¿no? Como hablamos también con Lourdes hace rato, sí, por los espacios para la mujer, ¿no? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ahora se empiezan a ver algunas, bueno, lo de la ley de cupos, por ejemplo, sí, que en realidad las compañeras de Santiago compartían esto porque no se está cumpliendo algo que ya es una ley, ¿no? Al menos el 30% de mujeres en las grillas, ¿no? Sí. Pero eso es producto de un montón de cosas, de un montón de una lucha muy larga, de muchas compañeras que han estado ahí. Sí. Y de tratar de que eso se cumpla, pero hay un montón de cosas que están ahí. Hay otras, o sea, más allá de las mujeres como autoras o como cantantes o en los frente en los escenarios, hay un montón de mujeres que están en la técnica, por ejemplo. Claro. Y es muy difícil encontrar, acá en Tucumán no existe, creo, que yo sepa, no, perdón si alguien, sí, pero una mujer que va en un estudio de grabación, claro, una mujer que te grabe, claro, o una sonidista en un espectáculo. Y no es que no existen, es que son pocas, claro, y que tienen poco espacio, ¿no? Cada vez las que son no tienen ese espacio. Y hay una diferencia, yo creo, en ir a grabar y que haya una mujer para nosotros, ¿no? Claro. Yo creo que es una diferencia. Hay otra comunicación que no a mí o sea, yo por suerte siempre no he tenido problemas con los hombres, ni con mis compañeros músicos, ni con los técnicos, más que alguna otra vez que, no sé, con el dúo que algún sonidista, claro, si ustedes son, como que no podemos saber cómo queremos sonar porque claro, somos mujeres, claro, o porque no usamos algún vocabulario más o menos técnico que lo claro, convenza, pero en general no he tenido esos problemas. Pero sí sería una gran cosa que haya mujeres en las consolas también. Vamos con otro tema para ir cerrando ya un poco la entrevista. Bueno. ¿Con qué nos vas a acompañar ahora? Este es otro Pandemial, se llama... me gusta eso, ¿no? Un poco menos feliz, pero bueno, no, esto le puede haber pasado a mucha gente también. Esa angustia que generaba no saber qué iba a pasar al día siguiente. Yo tuve una de esas noches así que no sabía qué me pasaba, me sentía claro, mal, no sabía si tenía COVID, si estaba triste, si estaba deprimida o qué cosa, pero sentía como esta sensación de que todos los días pueden ser el último día, ¿no? Una cosa así, y de todas las cosas que hemos dejado sin hacer.
pero en la vida, ¿no? Esto del Claro. marzo de no encontrarnos. Y se llama Sombra Gris. Por suerte al día siguiente sí me desperté, sigo acá. y bueno, pude hacer... Era una canción lo que te estaba... Era una canción atravesada, Claro. funcionó así, o sea, me desperté, desayuné y en lo que desayunaba hice esta canción que se llama Sombra Gris. Sombra gris me vino a buscar, no sé bien cómo fue a pasar. Sombra gris en el pecho me arde, me arde. No habrá más cosas por decir, y ahora quién lo diga por mí. ¿Qué será de mi tinta y mi sangre? Mi sangre. No pude ser astronauta, ni hice un tango, ni volé en globo aerostático, ni te conocí. Oh, no probé de todo, ni hice cosas que me llenen de tal modo que me quede por aquí. Sombra gris, quiero ver llegar la mañana que está detrás. Es tan tarde en mi cuerpo sin aire, sin aire. Si al final se arregla el dolor, ha de ser que algo más se abrió. Sombra gris, sé canción y recuerdo, recuerdo. No pude ser astronauta, ni hice un tango, ni volé en globo aerostático, ni te conocí. Oh, no probé de todo, ni hice cosas que me llenen de tal modo que me quede por aquí. Tremendo, tremendo. Muy buena, muy Muchas buena. gracias. Hermoso, hermoso. Muy buena, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ana, por haberte sumado acá a la aldea, haber Muchas aceptado gracias a nuestra ustedes. invitación. Muchísimas gracias por invitarme. El pasado muy lindo y espero que ustedes también. Sí, Espero, sí. Por último, te quería hacer una preguntita, si me deja Sí, acá el maestro obvio, por Gonzalo. favor, no me tomes. ¿Cómo es trabajar? Porque en tus canciones se ve mucho trabajar con lo cotidiano. ¿Por qué elegir lo cotidiano y por ahí en tu producción musical y también artística, digamos? O sea, de letra, de parte. Me parece que elijo lo cotidiano por Sí. vaga, porque ejercito menos la imaginación. Claro. No, porque es lo que tengo más Sí, cerca, ¿no? claro. Generalmente a mí me cuesta mucho, qué sé yo, no sé, me gusta mucho imaginarme otras realidades, pero me Claro. cuesta mucho bajarlas Sí. y me parece que la manera de ser como más auténtica o de que alguien se parezca o se encuentre es contando lo que mejor sé contar Claro. y que son cosas que, no sé, como hablar del Barrio Sur, Claro. que, Sí. que es donde vivo, de San Martín o de Claro, ¿cuánto cosas. nos sentimos identificados con Muchos eso? ¿no? nos Por ahí. sentimos identificados. Claro, con eso. y a veces pasa que gente que no sabe, Buenos Aires, que no Sí, saben lo que es el claro. Barrio Sur, tienen su barrio que es como su Barrio Sur. Sí, es que así, Claro. así Entonces Su es más mística. fácil encontrarse. A mí me gusta como buscarle un poco cierta magia que sí tienen, que creo que tienen, digamos, las cosas que hacemos todo el tiempo. Claro. pasa. Claro. Es con cuestión de la mirada también. ¿no? Y en De las asombro. columnas, en la palta también, trabajas mucho Sí, lo que... la y- columna de la palta se sí. llama Limón y Sal Sí. y es básicamente eso el concepto, ¿no? Como son Sí. prosas poéticas sobre cualquier cosa. Así se llama, ¿no? El artículo son prosas poéticas. Sí, Limón y Sal es el Sí. nombre de la sección, porque Sí. después de que me di cuenta que no podía escribir mucho periodismo, me dijeron, bueno, a ver, ¿qué sí podés hacer? Y yo dije, bueno, esto por ahí sí, Claro. y bueno, y funcionó, y cada Sí, tanto está. o me tiran temas ellos, o Claro. yo imagino Claro. cualquier cosa, como una aplicación, o como Eso. cualquier cosa. Está buenísimo porque en una acá le comento a la audiencia que se llama Cacería, Algoritmos y Señales. Sí. En esa columna vos hablas de una aplicación que justamente va agarrando como temas
es algo así, ¿no? Como que Es identifica temas. Es una aplicación para el teléfono que identifica temas que están sonando en Claro. segundos y te dice dónde está y se guardan como en una biblioteca para que Tremendo. vos después los busques o los agregas a tu Tremendo. lista. Yo me enteré Inteligencia de eso, digo, artificial. está buenísimo. Es Claro. maravilloso porque a mí me pasaba antes que quería retener las canciones para Claro. después saber qué era lo que estaba escuchando y bueno, no había forma, me perdí un montón de cosas. Y acá en el artículo nombrás también la radio. En algún momento, ¿viste los cassettes que vos Cuando ponías se a grabar? Claro. grababa en la radio. Sí, eso habla de una edad, pero... También le ponemos pero la cinta es para verdad. que pueda grabarse. Eran las El tema, ponele las grabar. formas como más analógicas de grabar, Total. de Tenía su cazar mística canciones. también, ¿no? Tenía su mística también. Estaba Sí. buenísimo. Yo lo ponía a mi hermanito ahí y le decía, apretá el Avísame botón cuando yo te diga. Claro. Saca la pausa. Claro, ahora yo veo las series y pongo así, Claro. y después grabo y hago mi lista de lo que me pasó en la semana. Claro. Entonces, es que fui al súper, sonaba esto, Claro, fui claro. escuché la serie y ahí pasaba Sí. esto y así. Está buenísima, me reencantaron las columnas esas, los artículos, digamos. Qué bueno. Entren Estamos- a la palta Ahí entonces. está, entren a la Están palta. todas subidas Todo. ahí, chusmen, Sí. Sí. para Y yo- colgarse leyendo ahí toda la tarde. Bueno, a ver, sí, muchísimas gracias. Gracias ¿no? a ustedes por Ana. invitarme. Saludos a quienes estén escuchando. Y Va a estar bueno, subida la entrevista a YouTube Sí. y un pedacito en Instagram también, así que después los que no escucharon o llegaron tarde van a encontrar ahí todo el contenido. buenísimo. Muchas Muchísimas gracias, chicos. Nos encontramos entonces en cualquier momento, Ana. Así es. Seguimos escuchando un poco de música y ya vamos a cerrar Sí. casi este programa, este quinto programa de acá, Algo en la Aldea.